autoridad como hijo, y como subtítulo le vamos a poner cómo usar o cómo ejercitar nuestra autoridad contra el poder de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. Te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Padre, yo oro sabiendo que esta palabra viene con excelencia, viene con exactitud y con perfección, porque es tu palabra. Atamos todo poder de las tinieblas que se quiera levantar. Cancelamos, Señor, toda mala noticia. Cancelamos en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad que se quiera levantar en nuestros medios, y desatamos una unción de conocimiento, de entendimiento y de poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo en el libro de Efesios le mandaba cartas a las iglesias, y en una de las cartas que les envió a la iglesia de Éfeso, vamos a empezar en el libro de Efesios 1:16, vamos a leer hasta el 23. El verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Estos son principios que cada creyente nacido de nuevo debe de tener en su vida. Tú y yo tenemos que tener revelación, conocimiento y sabiduría. Eso es lo que tenemos que tener. El verso 18 nos dice, Pablo oraba por la iglesia, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos que saber cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. ¿Quién es Él? Dios. Dios. ¿Y cuáles son las riquezas? Las riquezas, sabiduría en el verso anterior. La riqueza, sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación. Todas esas son las riquezas que Dios ya te dio a ti y a mí, como creyentes nacidos de nuevo. Hoy vas a escuchar algo que nunca habías escuchado, si has estado aquí con nosotros un tiempo, ya lo has escuchado, pero ahora vas a decir: hasta ahorita lo entendí. Amén. ¿Cuáles son la esperanza que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros? Nosotros tenemos una herencia como hijos de Dios, tenemos una herencia. El verso 19 nos dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Estamos hablando de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Estamos hablando cómo tú y yo tenemos que ejercitar ese poder que Dios nos dio para mantener lejos de nosotros, lejos de nuestra familia, lejos de nuestras propiedades, lejos de nuestros ministerios, al príncipe de las tinieblas. Tú y yo tenemos que saber cuál es la supereminente grandeza que opera en ti. ¿Cuál es la supereminente grandeza que opera en ti? El Espíritu Santo. Es lo más grande que Dios nos ha dado. Y yo tengo que tengo que alimentar al Espíritu Santo con algo que se llama fe. Porque yo sé que sin fe es imposible que yo agrade a Dios. Y si yo no agrado a Dios, Él no va a hacer nada por mí. Estamos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar algo que muchos cristianos hoy nuevo testamentarios, nacidos de nuevo, recibiendo a Jesús, siguen orando, siguen actuando como en el Antiguo Testamento, sabiendo que el Antiguo Testamento es una referencia para lo que había de venir. Amén. Nosotros los que creemos, ¿qué tenemos que hacer? Creer que el poder y la autoridad tú lo tienes. Si ya lo tienes, ahora lo tienes que ejercitar. Porque en ti tiene que operar el poder de la fuerza. ¿De la fuerza de quién? De Dios. El verso 20.
Ese poder operó en Cristo Jesús y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Tú estás sentado aquí, pero espiritualmente estás sentado en un lugar celestial. Estás sentado en un lugar celestial. ¿Quién te puede tocar si estás sentado a la diestra del Padre? Nadie. Nadie, nada ni nadie te puede tocar. El verso 20, ¿cuál operó en Cristo resucitando de los muertos y los sentó a la diestra en lugares celestiales? Verso 21. Estamos sentados en lugares celestiales. En el verso 21 dice, no solamente estás sentado ahí en lugares celestiales a ver qué sucede, no. Estás por encima de todo poder, toda autoridad. ¿Cuál poder y autoridad? El poder y la autoridad que la enfermedad tenía sobre tu cuerpo, tú estás sobre de ella. Hoy se va. Sobre todo, hoy se va. Porque tú estás sentado a la diestra del Padre. Y estás sentado sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda angustia, sobre toda preocupación, sobre toda pobreza, sobre toda escasez. Que se nombra no solamente en este siglo, sino cuando en el siglo venidero, por la eternidad. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tienes que saber que tú vas a estar sentado a la diestra del Padre por la eternidad. Pero eso empieza aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, por eso la enseñanza de hoy se llama ¿cómo ejercito la autoridad que yo tengo? Cuando nosotros estamos en la tierra, tenemos que empezar a ejercitar la autoridad sobre las enfermedades. Ese es un buen comienzo. De ahí en adelante voy a empezar a ejercitar, no importa el diagnóstico de la enfermedad que me dieron, a partir de esta noche yo empiezo a ejercitar la autoridad en el nombre de Jesús que yo tengo sobre cualquier enfermedad en mi cuerpo, en la vida de mis hijos. Yo puedo, desde ese comienzo, voy a comenzar a ejercitar la autoridad que yo tengo contra todas las acechanzas del diablo. Amén. Contra tu familia, con todo. Hoy me dijeron que la ciudad de Chicago, el 1 de enero, los presos ya no van a pagar fianza. Si cogen a un violador o uno que, ¿cómo se llama? Los que secuestradores, van a la cárcel hoy, mañana van al juez y como ya no hay fianza, los van a dejar salir. ¿Cómo va a llenar la ciudad de Chicago con más maldad? Ahora me comentaron, yo no he visto. Y entonces nosotros tenemos que hacer, es el tiempo, hermanos, de ejercitar mucho tiempo, por años, muchos años, Satanás ha controlado la iglesia de Cristo. Tú lo puedes ver, cristianos en fe. La pandemia, ¿quién controló a los cristianos en la pandemia? El enemigo. Y los que perseveramos en la fe, ¿qué sucedió? Nada. No sucedió nada. No sucedió nada. Es bueno, la pandemia, yo tenía fe, yo tenía miedo en la pandemia. Pero mi fe me sacó adelante, como Pedro tenía fe, tenía miedo, pero caminó en el agua. Es bueno tener miedo, pero nunca alejarte de la fe. Porque si tienes el miedo del mundo, vas a hacer las cosas que el mundo hace. Pero si tienes miedo, pero tienes fe, vas a hacer lo que la fe dice, no lo que el miedo te dice. El domingo hablamos en el libro de Hebreos 11:27, que Moisés no tuvo miedo cuando huyó de Egipto. Porque ese verso de 11:27 de Hebreos dice, se mantuvo viendo al invisible. Si tú y yo nos mantenemos viendo al invisible, seguro que tienes triunfo. Amén. En el verso 22 dice, sometió, mira bien, Cristo Jesús sometió las enfermedades, sometió las dolencias, todo, tú nómbralo, la pobreza, tú nombra.
Nombra todo. Escasez, pobreza, hambre, todo. ¿Dónde lo metió? Debajo de sus pies. ¿Dónde están las enfermedades? Bajo los pies de Jesús. Ahora, ¿a quién le dio esa autoridad Jesús? ¿Y por qué cristianos siguen orando? Señor, te pido que sanes. Señor, pon tu mano sanadora. Señor, si es tú, ¿dónde está la autoridad? Cuando tú oigas a un cristiano orar así, señal de que no está ejercitando su autoridad. Por eso los ves con fracasos. ¿Y sabes cuál es la excusa? Es que Dios me puso una prueba, una lucha. No, es que no han ejercitado. Toda su vida de cristianos no han ejercitado la autoridad que tienen. La palabra de Dios es clara. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y quién tiene la autoridad de que cuando ya Jesús puso enfermedades, problemas bajo sus pies, ¿a quién le dio la autoridad? Ya Jesús no la tiene, ya Dios no tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Yo escuchaba un testimonio de ese hombre que yo veo mucho, Kenneth Hagin. Escuchaba un testimonio de él. Él fue bautista, su esposa metodista. Cuando empezó a escuchar de ser lleno del Espíritu Santo y hablar otras lenguas, él no entendía porque nunca fue enseñado así. Su esposa metodista, el bautista. Pero él creyó y Dios le dio el bautismo en el Espíritu Santo con hablar lenguas, y él comenzó, dejó de ser bautista y su esposa metodista, y se unieron, como dice él, en el Evangelio completo, donde te enseñan todo, y él empezó a dar horas orando en el Espíritu. Dios le daba visiones. En una ocasión dice que estaba en su habitación orando y llevaba orando y que se le apareció Jesús. Dice, Jesús habló conmigo como hora y media. Dice, pero al momento que yo hablaba con Jesús, vino una nube oscura y yo ya no pude ver a Jesús. El diablo opera, hermanos, de muchas maneras. Dice, vino una nube oscura y yo ya no pude ver a Jesús. Y yo lo buscaba, pero la nube oscura no me dejaba ver. Y dice, y de esa nube brincó una criatura, dice, como un changuito, como un monkey. Dice, no sabía si era el changuito, pero era del tamaño de un changuito, la cara no se la veía. Y él me empezó a decir, ya. Yo no le entendía, pero se burlaba de mí. Y yo dije, Jesús, ya no te veo. Quita este changuito, quita este demonio. Le contestó Jesús, no lo voy a quitar. Quítalo, mira, se está burlando de mí, no te puedo ver. Yo no lo voy a quitar. Jesús le dijo, ¿dónde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice que yo o mi Padre tenemos que quitar los espíritus inmundos? Kenneth Hagin le contesta, bueno, yo te voy a creer, Jesús, si me das 4 versos que respalden eso. Dice, porque yo he leído el Nuevo Testamento 150 veces y pues no me he enterado. Dice, te voy a dar 4 escrituras. Le dio 4 escrituras y le dijo, tú tienes la autoridad, háblale a ese mono. Cuando él le habló al mono, te largas en el nombre de Jesús. El monito ese y la nube desaparecieron. Y hoy cristianos siguen orando, Señor, te pido que quites. Y Dios no los quita. Por eso no vemos milagros, o no ven milagros. Señor, te pido que me ayudes, que quites esto, que quites aquello. A mí me dejó impresionado lo que yo oí, y lo tuve que oír más de 2 o 3 veces. Lo tuve que oír más de 3 veces, wow. Porque Kenneth Hagin fue un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios. Él me hizo muchas cosas para Dios. Él fue al infierno y fue al cielo. ¿Usted ha oído de él?
Él murió literalmente a la edad de 15 años. Murió. Y cuando yo oigo esos testimonios, me pongo a estudiar la palabra de Dios porque digo, es cierto, yo tengo esa autoridad. Si yo dejo de pedirle a Dios, Señor, te pido que sanes, Señor, te pido que ayudes, Señor, te pido que ayudes a la isla de Puerto Rico, no. Yo la tengo que ayudar, yo tengo que orar por Puerto Rico. Yo tengo que reprender ese espíritu inmundo que está ocasionando enfermedades, dolencias en las familias, en los hijos, en todas las cosas. Tú y yo somos los que tenemos que hacerlo. Dios en el Nuevo Testamento no vas a encontrar ningún lugar en el Nuevo Testamento, nada más en el Antiguo encuentras que el Señor te reprenda. ¿Cuántos cristianos siguen oyendo ustedes que el Señor te reprenda hoy? Es antibíblico, no está en el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios 2:6 para que veamos las cartas del apóstol Pablo. En Efesios, en el verso 6, dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Dónde te encuentras tú sentado en estos momentos? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí es donde nos encontramos en estos lugares. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si estamos sentados con Cristo Jesús, hermano, si estamos sentados con Cristo Jesús, estamos sentados en una posición de autoridad. Amén. Nunca se te olvide que a partir de esta noche empieza a ejercitar tu autoridad. Que te dolió una pierna, dolor te vas en el nombre de Jesús. Te dieron un diagnóstico malo, lo favorito de los doctores de la ciencia es el cáncer. Así es. Cáncer, te largas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. No tienes autoridad. A partir de esta noche, gracias a Dios porque voy a comenzar a ejercitar mi autoridad. El cáncer te tiene que obedecer. Muchos en las enseñanzas de espíritus familiares, muchos se acomodan a la enfermedad. La agarran como parte de su familia. Y prefieren estar enfermos porque no ejercitan su autoridad. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios 3, del 14 al 21. Ahí Pablo oraba por la iglesia. Ahí Pablo empezó a orar por la iglesia. En el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 15, de quien toma nombre. Tú tomaste nombre. Tú y tu familia tomaron un nombre. ¿Dónde estás sentado? En lugares celestiales. Tú y tu familia están sentados en un lugar celestial. Y allá en los cielos tú y tu familia tomaron un nombre. No solamente en los cielos, también en la tierra. Tomaron un nombre. El verso 16. Para que os dé conforme de nuevo. Pablo oraba. Hermanos de CCPB que me escuchan. Yo oro a Dios para que Dios les dé a cada uno de ustedes, conforme a las riquezas de la gloria que Él tiene, para que cada uno de ustedes sean fortalecidos en el hombre interior. Amén. Por su espíritu. Amén. Si tú y yo no ejercitamos la autoridad, el hombre interior nunca se va a fortalecer. El hombre interior del Espíritu Santo es como un músculo.
Cuando tú ejercitas el músculo se hace fuerte. El Espíritu Santo, cuando tú meditas la palabra, cuando tú dices, enfermedad te largas de mi cuerpo en el nombre de Jesús, ejercitaste tu autoridad, tu espíritu se hizo fuerte y la enfermedad, cualquiera que haya sido, abandonó tu cuerpo. Tú no supiste ni cómo. Porque tomaste la autoridad. No solamente tomaste la autoridad, ejerciste la autoridad, que es lo más importante. Amén. ¿Dónde nos quedan? El verso 18. ¿Ya leímos el 17? Sí, el verso 18. Para que seas plenamente capaz, para que tú y yo seamos capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué está hablando? Está hablando de una unidad de nosotros como hermanos en Cristo. Todos nosotros, si la Biblia dice, aquel que es fuerte en la fe, ayude al débil. No critiques al que es débil. Si el hermano o la hermana no se ha sanado, no lo critiques o no busques, a lo mejor está en pecado, no le he creído a Dios. No. Tenemos que ayudarlos, dice la Escritura, tenemos que ayudarlos a comprender. Para que cada uno de nosotros entendamos la hechura que tenemos, la longitud que tenemos, la profundidad que tenemos y la altura que tenemos. Ahí es donde nosotros tenemos que estar en una unidad. El apóstol Pablo oraba por la iglesia porque a lo mejor él miraba en Éfeso lo que sucedía en mi Señor. Yo oro por esa iglesia, para que todos los hermanos de esa iglesia comprendan y que sean capaces que todos son santos porque tú los llamaste. Y que todos caminen en la anchura, en la longitud, en la altura, en el conocimiento tuyo. El verso 19, cuando nosotros analizamos la Escritura, el verso 19 habla del amor, para que cada uno de nosotros conozcamos el amor de Cristo, porque el amor de Cristo excede todo conocimiento, para que seas llenos. Cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, somos llenos de la plenitud de Dios. Amén. 1 Corintios 13, ¿se acuerdan que habla del amor? Amén. Y cuando dice, está la fe, está la caridad, está el amor, pero el más fuerte de los tres es el amor. Pero primero, ¿qué menciona? Fe. Tiene que haber fe para que haya amor. Si la persona no tiene fe, no puede amar. Aunque el amor es más grande, como dice Pablo en Corintios, pero en ese verso, no sé, 13, 5, no sé, no me acuerdo exactamente, pero dice la fe, el amor, pero el más grande de todos es el amor, pero lo que menciona primero es la fe. Porque la fe te va a hacer que ames a todos los hermanos. Estaba viendo también, ¿verdad? Hace 27 años, una televisión cristiana, entrevistó a Kenneth Hagin y me puse a ver la entrevista. Verla, por ahí está en YouTube. Entrevista de TVN, creo se llama. Y estaba su hijo, el que ahorita tiene 85 años, que siguió con el ministerio. Y él hablaba. Y la esposa de que lo estaba en la entrevista dice, ¿cuántos años tienes, Kenneth? Desde 81. Y tienes una memoria como de jovencito. Todo se acordaba. Y repetía y repetía. Y él decía a su hijo, dice, yo toda mi vida me crié con mi padre. Dice, yo nunca lo oí hablar mal de alguien. Le hacían cosas, lo criticaban, él se mantenía firme. Nunca trataba de hablar para solucionar, ¿por qué hablaste de mí? Él seguía como que no sabía nada. Y yo decía, wow, ahí está la clave del amor. Ahí está la clave del amor. Porque Dios levantó a ese hombre poderosamente. Y yo he leído desde cuando yo tomé la clase de intercesión que nos dieron un libro de él, un manual de él. Yo he empezado a leer de él. Ahora se me hace mucho más fácil
escucharlo porque obviamente mi inglés ya se fue un poco más, ya entiendo más que cuando yo empecé. Y le preguntaban a su hijo y decía, en la casa no se hablaba de otra cosa más de que lo que es la fe y el amor. Y mi padre siempre mostró amor. Verso 20, este verso 20 nosotros lo tenemos que meditar. Y aquel Dios es poderoso para hacer que todas las cosas sean poderosas en tu vida cuando ejercitamos la autoridad. Para que sean poderosas más abundantemente de lo que tú pidas o de lo que tú entiendas. ¿Por qué? Por el poder que está en ti. ¿Cuál es el poder que está en ti? El poder del Espíritu Santo. Junto con la fe, junto con el amor. Los tres operan, y cuando nosotros sabemos que tenemos fe, que tenemos amor y que tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad, de acuerdo a Juan 16:13. Sabiendo que yo tengo, vamos a decir, esas herramientas, ahora me toca a mí ejercitar mi fe, mi autoridad, perdón. Ahora yo digo, cada problema que viene a tu vida, cada situación que venga a tu vida, es una oportunidad para ejercitar tu autoridad. Problemas vamos a tener, problemas, situaciones van a venir, gloria a Dios por ellas, porque es una oportunidad que yo tengo, es una oportunidad que tú tienes para ejercitar tu fe. Tú ejercitas tu fe, tienes victoria y te sientas. Ahora, ¿qué me vas a mandar, Satanás? Si yo te voy a derrotar siempre que me envíes algo, a ver, ¿qué me vas a enviar? Ya no haya que enviarte, porque de todas a todas lo derrotas, porque estás aprendiendo a ejercitar tu fe. Ese es el punto clave. Ok, verso 20. Ok. Lucas, todos lo sabemos, Lucas 10:19. Entramos en el área del poder y la autoridad. Amén. Como les decía en un principio, muchos creyentes nacidos de nuevo, cristianos, escúchalos por curiosidad. En YouTube hay muchas predicaciones. Escúchalos, escucha cómo oran, escucha en las líneas de oración que hay en vivo y ve cómo ora CSPB y ve cómo oran. No es crítica, no es comparación, pero es una observación que tú tienes que tener. Wow, ellos no ejercitan la autoridad. Tú sí ejercitas la autoridad. Cuando tú oigas, Señor, te pido que quites, Señor, yo te pido que, como les dije el testimonio de Kenneth Hagin cuando se le apareció ese demonio y él le dijo, Jesús, Dios, aquí estás, quita ese demonio. No, yo no lo voy a quitar. Tú quítalo. A ti te di la autoridad. Nunca Dios va a hacer algo por ti. Tú tienes que hacerlo. Ahorita en el Nuevo Testamento. Tú lo tienes que hacer. Tú tienes la autoridad. Aquí lo vamos a ver. Vamos a comenzar a verlo. Para que vayan creyendo que verdaderamente ya Dios no va a poder hacer nada por ti en estos tiempos. A ti te dio poder. A ti y a mí nos dio autoridad. Lucas 10:19 que dice, he aquí. ¿A quién le dio la potestad y la autoridad? A nosotros. De hollar serpientes, escorpiones. Te dio autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Y cuántas cosas del enemigo te van a poder dañar? Ninguna. Ahora, si tú analizas, meditas esta escritura, ya no le vas a pedir a Dios que lo haga, porque tú tienes la autoridad. Amén. Vamos a ver otra escritura que habla de la autoridad que nosotros tenemos. Aleluya. Donde nosotros, ¿dónde me quedé? Okay. En el libro de Efesios, cuando dice que Cristo Jesús fue levantado y se sentó a la diestra del Padre, en la mente de Dios, tú también fuiste levantado y sentarte a la diestra del Padre.
Cuando Cristo fue levantado y sentado a la diestra del Padre, nosotros también. Ahí es donde nosotros pertenecemos y estamos ahora. Tenemos que saber eso, que ahora nosotros estamos sentados con Él, con toda la autoridad que le fue dada a Jesús. Esa autoridad pertenece a nosotros. Nosotros debemos de ejercitar la autoridad que le fue dada a Jesús, porque también pertenece a nosotros a través de Jesucristo. Por eso cuando dice en lugares celestiales en Cristo Jesús, cuando nosotros llevamos su palabra por el mundo, le estamos ayudando a Dios a que su palabra viaje. No solo estamos sentados, pero también estamos sentados en lugares celestiales con poder, con autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercer esa autoridad, ejercitar esa autoridad que nos fue delegada en Cristo Jesús. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tienes lucha con el hermano, con la hermana, con nadie. No tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién tienes problemas? Contra potestades de las tinieblas. Satanás se mueve en lo espiritual y tiene poder en lo espiritual. Tú y yo estamos en lugares celestiales. Estamos en la tierra físicamente. Estamos en un lugar celestial. Tenemos un poder espiritual y podemos vencer. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Siempre tenemos que recordar que estamos sentados. Mira bien, ya leímos Efesios 1 del 16 al 21, donde dice también Efesios 3 a 14, también Efesios 2:6, donde dice que estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Efesios dice no tenemos lucha contra carne ni sangre. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos por encima. Todos estos principados y autoridades que vemos en Efesios 6:12, nosotros estamos por encima de ellos. Nosotros estamos por encima de ellos. Amén. La palabra nos dice que nosotros ya vencimos al diablo. Y nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. Muchas veces pensamos, no sé qué hacer. ¿Creo o no creo? Pero nosotros tenemos que ejercitar la autoridad para ver la plena manifestación del poder que tenemos. Muchas veces creemos, así nos hicieron creer por años, yo también así oraba y así llegué a creer, que Dios es el único que tiene la autoridad para reprender cuando estamos abajo de un ataque. Muchas veces, si tú les dices que tú tienes autoridad contra Satanás, contra el diablo, te van a decir, ¿y tú quién eres para tener autoridad? Tú eres un hijo de Dios. Ahora, si te hacen esa pregunta se la tienen que hacer a ellos mismos. Si ellos oran, Señor, te pido que sanes, Señor, te pido que quites el COVID, Señor, te pido que pongas tu mano. Ahora, yo estoy tomando una autoridad que no me pertenece. Ahí sí yo tengo que preguntarme, ¿quién soy yo para decirle a Dios que Él venga y sane a la persona? ¿Están entendiendo? ¿Verdad que está al revés? Si tú usas la autoridad que Dios te dio, te cuestionan, ¿quién tú eres? Pero no se cuestionan a ellos cuando ellos le piden a Dios, Dios, te pido que controles la guerra
allá donde estuvo. Te pido que sanes a mi hermana Brenda. Yo le estoy pidiendo a Dios algo incorrecto. Yo le estoy dando una orden a Dios. Dios, deja tu trono y ven a sanar a mi hermana Brenda. Es incorrecto, porque yo estoy aquí para ponerme de acuerdo con mi hermana Brenda y ella reciba su sanidad. No, Dios lo va a hacer. La palabra es bien clara, lo que estamos viendo. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Voy lo más despacio que pueda para que nosotros tengamos un razonamiento espiritual y tener ese entendimiento. Amén. Tenemos, hermanos, tenemos la autoridad, debemos de ejercerla. Muchas veces la teología necesita ser removida para ver lo que la revelación tiene. La revelación no se aprende en un instituto, la teología sí. Amén. Entonces, tienes muchas veces te enfrentas con una persona que estudió teología, instituto, todas esas cosas. Ellos se van a mantener lo que aprendieron y no le dan lugar a la revelación. Pero muchas veces tenemos que hacer a un lado la teología y darle cabida a la revelación. Amén. En el Nuevo Testamento, si nosotros no ejercitamos nuestra autoridad para quitar cada espíritu inmundo, yo no puedo intervenir. Si nosotros no hacemos nada contra cada espíritu inmundo, Jesús no lo puede hacer. Amén. Quizás nunca habíamos escuchado esto, pero es la verdad. Es la verdad. Dios no puede, tú no puedes pedirle a Dios que venga y sane. No. Tú lo tienes que hacer. Señor, te pido que bendigas la casa de mi hermana a niño. No, yo lo tengo que hacer. Yo tengo esa autoridad para bendecir. Yo tengo autoridad para enviar bendiciones a la casa de ustedes. Si ustedes tienen autoridad para enviar sanidad, bendiciones, prosperidad, donde quiera que tus hijos se encuentren, tú tienes toda la autoridad. Porque si tus hijos están fuera en otro país, en otra ciudad, y dices, Dios, te pido que los cuides, te pido que los salves, te pido que los bendigas. No, Señor, te doy gracias. Donde quiera que mis hijos están, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias. Porque toda maldición enviada contra mis hijos, todo plan que Satanás tenga para enfermarlos, todo plan que Satanás tenga para destruirlos, yo me levanto en fe y ejercito mi autoridad y destruyo cada plan contra mis hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Entonces Dios actúa a través de tu fe. Amén. A través de ti. Amén. Porque Él te dio poder, te dio autoridad a ti. Amén. Y tú te vas a sorprender que si tú ejercitas tu fe y te dan un mal reporte, como se lo dieron a nuestra hermana Julie, y ella se le salió el alma, pero tranquila, su hijo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, envías una bendición. Hermano, Dios nunca va a respaldar algo que Él no dice. Amén. Siempre va a respaldar lo que Él dice. Y si Él dice que te dio autoridad, y si Él dice que te dio poder, dominio, y si Él dice que puso todos los demonios bajo tus pies, entonces es una verdad y es tiempo que ejercitemos esa autoridad que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús. A veces no queremos cambiar la teología o no aceptamos una revelación nueva. En el Nuevo Testamento tenemos muchas referencias bíblicas que respaldan la autoridad que tenemos, pero no la ejercitamos. Muchas veces personas
tratan de obtener por su sabiduría humana, pero tenemos que tener revelación de lo que dice el Espíritu Santo a nosotros. En el Nuevo Testamento no encontramos donde alguno de los que escribieron cartas, como Pablo, Santiago, Juan, Pedro, Judas, todos ellos escribieron carta a la iglesia, pero nunca encontramos donde dijera que la iglesia tenía que orar al Dios y Padre acerca de reprender al diablo. Nunca. Satanás, que Dios te reprenda, nunca. En el Nuevo Testamento nunca lo vas a encontrar. Por lo tanto, no lo debemos usar. Amén. La iglesia tiene que orar a Dios en el nombre de Jesús. Pero cuando la iglesia o cristianos oran para que el Padre reprenda a Satanás, estas personas, si oran así, solamente están gastando el tiempo. Muchos cristianos están gastando el tiempo orando. Sin revelación, solo gastamos tiempo. Personas que oran y piden a Dios que reprenda al diablo, solo están gastando tiempo. Cualquier persona, aún el más recién nacido en el cuerpo de Cristo, tiene el mismo poder contra el diablo que cualquier cristiano maduro de muchos años. Muchas personas creen que solo ciertas personas tienen poder contra el diablo. Pablo era apóstol. Podemos decir, ¿verdad? Mira lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo porque era apóstol. No, tú también. Amen. El mismo poder que tuvo Pablo, también lo tenemos nosotros. Amén. La persona recién nacida tiene el mismo poder que los demás. A menos que el creyente haga algo contra el diablo, nada va a suceder. Si yo no hago nada contra el diablo, él va a andar jugando en el jardín de mi casa, en el patio, así como les dije el testimonio del hermano Kenny Hagan, cuando estaba hablando con Dios, vio Jesús, estaba hablando con él, y se aparece esa nube, y en medio de esa nube sale un diablito ahí, y gritándole, burlándose de él, y cuando le dijo, Dios, quita este diablo, no, quítalo tú. Le dijo lo mismo a Pablo, Señor, quítame este aguijón, no, bástate mi gracia. Amen. Es lo mismo que hace con nosotros. Señor, este diablo me molesta, este dolor me duele mucho, Señor, quítalo. No, quítalo tú. Te di poder, te di autoridad contra ese dolor. Quítalo. Háblale. Quítalo. Amén. Al menos que nosotros hagamos algo contra el diablo, él no va a hacer nada, se va a quedar ahí. Amén. Otra escritura que nos habla de la autoridad, en el libro de Mateo 28, 18 y 19. Verso 18 de Mateo 28, ya sabemos que Jesús había resucitado y estaba otra vez acá. Y el verso 28 se acercó a los discípulos y les dijo, toda potestad, todo poder que tiene el cielo y que tiene la tierra, me han sido dadas a mí, dijo Jesús. ¿Quién tiene todo el poder? Jesús. Y en el verso 29, ¿qué les dice? En el verso 19, perdón. Se apareció Jesús y dice, hey, todo el poder del cielo, todo el poder de la tierra lo tengo yo. En el verso 19, inmediatamente después que dijo eso, yo se los doy a ustedes. El mismo poder que yo tengo, se lo doy a ustedes. Pero después, Mateo 28, 19. Después del verso 18, inmediatamente cuando Él les dijo, todo poder y autoridad me ha sido entregado a mí, inmediatamente en el verso 28 le dice, por lo tanto, ese mismo poder yo se los doy a ustedes. Vayan. Esto es clave, porque dice, vayan. ¿Quién tiene el poder a hoy? Tú y yo. Vayan. No dice, todo el poder en el cielo y en la tierra me fue dado. Cuando tengan un problema, pídanle a mi Padre que Él venga y los ayude.
No, no. Por lo tanto, id. ¿A quién le dio la orden? A nosotros. ¿Y por qué seguimos a un pastor oyendo? Padre, te pido que hagas, Padre, te pido que ayudes. El pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Por tanto, id a ser discípulos. Vayan. La autoridad que yo tuve aquí, se las entrego a ustedes. Ahora el trabajo que ustedes que tienen que hacer es vayan y enseñen a todos los que van a nacer de nuevo, enséñenles que cada uno de ellos tiene poder, tiene autoridad. Miren, yo resucité de entre los muertos al tercer día y vencí todo principado y potestad. Y esa autoridad que yo tenía, se las entrego a ustedes. A ustedes vayan y hagan lo mismo. Vayan y hagan lo mismo. Cada persona que tú evangelices, que tú encuentres, dile que tiene poder. Sí, al principio, ora por ella. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos cristianos, no es crítica, todos venimos de allá? Todos venimos de allá. Siempre le hablamos a otro, oren por mí. Hermano, porque fuimos, gracias a Dios que llegaste acá y vas a ser entrenado diferente. Oren por mí. Oren por mí. Está bien, vamos a orar. Pero llega el momento en que solamente, hermano, vamos orando juntos. ¿Por qué? Porque mire, viene un terremoto y usted, mi fe y la fe suya, el poder suyo y la autoridad mía, vamos a parar ese terremoto en el nombre de Jesús. Porque usted y yo tenemos autoridad. Ya no vamos a depender del hermano o de la hermana, pero hay muchos cristianos que por años están dependiendo de oraciones de los demás. Porque nunca les enseñaron la autoridad que ellos tienen. Amén. Aleluya. ¿Saben que yo tengo otro tema para hoy? Se llama intimidad con Dios. O cómo yo intimido con Dios. Yo lo tenía escrito, creo, el lunes. Pero hoy en la mañana, temprano, a las 4, cuando yo estaba orando, oraba en el Espíritu y Dios me empezaba a hablar. Me empezaba a decir todo esto y decía, Señor, pero yo tengo el tema para mañana. Y ahorita ya es miércoles y yo me voy muy temprano hoy. Escríbelo. Estamos viendo lo que Dios tenía para nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él venció al diablo, obtuvo victoria. Y nos autoriza y nos autorizó que nosotros vayamos con esa misma autoridad. Lo vemos en Mateo 28, 19. Nos dio autorización de ir con esa misma autoridad. No tengas miedo, empieza a ejercitar tu autoridad. Empieza a ejercitar tu autoridad. Amén. En Marcos 16, en el verso 15 al 18, ahí vemos, te digo, vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar una escritura donde Dios te diga, no te preocupes, yo reprendo al diablo. No, tú lo reprendes. Marcos 16, 15, como dice, y les dijo, díganle a Dios que vaya y Él predique. No. ¿Y quién tiene la autoridad? Nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Los otros días hablaba, estamos en los tiempos donde Dios está a punto de cerrar el arca, la puerta del arca de Noé. Y muchos van a querer entrar, pero Dios ya no se las va a abrir. La televisión nos está ayudando a ver los planes que el diablo está haciendo. Conciertos llenos, gente danzándole, gente bailando, los estadios llenos. Las iglesias, la gente, no tengo tiempo. Después voy a la iglesia, porque el concierto está bueno.
Cuando Dios cierre la puerta del arca, van a querer entrar. Van a buscar una iglesia, van a querer adorar a Dios. Ahora se tienen que esperar 7 años de tribulación para que tengan una oportunidad. Ahorita la oportunidad está abierta. ¿Cuándo va a venir? No sé, pero con todo lo que estamos viendo, seremos arrebatados pronto en un abrir y cerrar de ojos. Y aquellos que, después voy a la iglesia, no tengo tiempo, trabajo, esto, aquello. Cuando Dios cierre la puerta del arca, cuando se la cerró Noé en su misericordia la quiso abrir. Pero como la puerta no la cerró Noé, la cerró Dios. Nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a volar a la nube. Nadie nos va a ver. Pero aquellos que ven nuestras ropas van a querer brincar, que también irse. No, la puerta se cerró. Preferiste conciertos, preferiste estadios, preferiste bailes, preferiste fiestas, que al cabo la vida es corta. Ahora, lo siento, que tienes que esperar 7 años. En el libro de Apocalipsis, Juan, cuando Dios le dio la visión y le dijo, Señor, ¿y esos quiénes son? Dice, son los que se quedaron para la tribulación. Cristianos, está hablando de cristianos que se quedaron. O sea, va a haber un número de cristianos que se van a quedar. Y Juan los conocía. Le dije, Señor, pero ¿estos? Sí, Juan, se quedaron. Son los que se quedaron para la tribulación. Pero nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Porque por eso perseveramos. Amén. ¿Dónde estamos? Marcos 16. El verso 18 nos dice, mire, esto desmiente, esta palabra del verso 18 desmiente todas esas oraciones que oímos. Señor, pon tu mano sanadora. Señor, sana. Esto, mire, entonces, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les va a dañar. ¿Quién va a poner la mano sanadora? Nosotros. Sobre los enfermos, cada uno de nosotros vamos a poner las manos. ¿Y qué va a suceder? Vas a sanar. Va a sanar. ¿Quién es el que tiene que poner las manos? Nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Después, en Santiago 4:7, también es una escritura donde Señor Jesús nos respalda toda la autoridad que tenemos. Nosotros tenemos autoridad sobre espíritus inmundos, no sobre las personas. Amén. En Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios. ¿Quién se tiene que someter a Dios? ¿Dios? No, nosotros. Yo me tengo que someter a Dios, porque si yo me someto a Dios, voy a resistir al diablo. Va a huir de mí. La escritura no dice, sométete a Dios y pídele a Dios que Él resista al diablo por ti. No, tú lo tienes que resistir. Porque cuando tú resistes al diablo, tú y yo resistimos al diablo, ¿qué hace? Huye. Y huye con pavor. El diablo, cuando nosotros ejercitamos la autoridad, el diablo te tiene pavor, te tiene miedo. Pero muchos cristianos le tienen miedo al diablo. Andan buscando del diablo por todos lados. Es impresionante que muchos siguen creyendo que hay cristianos endemoniados y oran, caen, se sacuden y los están siguiendo. Te reprendo. Un cristiano no puede estar endemoniado, porque ¿cómo puede habitar un demonio donde está el Espíritu Santo de Dios? No puede. Pero todas esas enseñanzas, todas esas guerras espirituales y liberación que andan haciendo a cristianos, está bien, nosotros podemos orar, sí puede haber una manifestación de eso, pero yo no voy a decir, es que este está endemoniado, venga hermana, voy a orar por usted porque está endemoniado. No.
Si nosotros nos sometemos a Dios, ¿quién huye de nosotros? ¿Satanás? Cuando Jesús pisó la tierra, el gadareno salió. ¿Qué le dijo el gadareno? No, Jesús, yo te tengo miedo a ti. Y Jesús tuvo compasión. Vete pues al hato de cerdos. Los demonios tienen que sujetarte a ti. Tú nunca te tienes que asustar de un demonio, ni que el demonio te asuste a ti. Lo dice la Escritura. En Santiago 4:7, ¿cuál vimos? Santiago 4:7, sí. Ahora Santiago 5, del 14 al 15, nos dice en Santiago 14, ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, porque ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. De nuevo, miren lo que dice: si alguno, no es que debe de haber enfermos, si por acaso alguno de los hermanos por alguna situación se enfermó, no lo critiques, ve y ora por él. Úngelo con aceite. ¿Qué es lo que va a sanar a esta persona? ¿El aceite o la oración de fe? El verso 15 dice, ¿cómo empieza el verso 15? Una oración de fe. Si yo digo, Señor, pon tu mano sanadora, no estoy haciendo una oración de fe. Señor, te pido que lo sanes, no estoy haciendo una oración de fe. Si yo pongo las manos, Señor, y digo, declaro sanidad en el nombre de Jesús por el poder y la autoridad que tú me diste, espíritu inmundo de enfermedad, abandona este cuerpo. La enfermedad se va. La enfermedad se va. ¿Quién tiene la autoridad? Nosotros. Aleluya. Tenemos la autoridad para hacerlo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que fuimos llamados a hacer, ejercer la autoridad. Está bien, como les decía hace un momento, al principio siempre buscamos ayuda, después nos ponemos en acuerdo. Tenemos que comenzar a ejercitar nuestra autoridad. Primera de Pedro 5:8. Estamos hablando, y así tú por curiosidad empieza a leer todo el Nuevo Testamento y vas a encontrar que nunca hay un lugar donde Dios tiene que reprender al diablo. Y hoy es lo que más vemos en iglesias cristianas. Amén. 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrios. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Porque tenemos aquí a un adversario que anda como un león rugiente y ruge para meterte miedo. Ruge porque sabe que si te mete miedo, ¿cómo puedes? No se habla de un rugido de león. Amén. Por ciertas razones empezó a doler una parte de tu cuerpo, de tu cabeza. Y vas con el que ruge y dice, oh, tiene un tumor en el cerebro. Ya rugió león. Ya te asustó. Anda como un adversario, buscando a quien devorar. Amén. Pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra autoridad. Cuando te embarazaste, te decían que un embarazo peligroso, riesgoso, algo así, ¿no? ¿Cuánto llevas ya? 6 meses. ¿Y Ezequías dije bien? Y está como si nada ahí en el vientre de la madre. Los malos reportes siempre van a venir porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y va a rugir para asustarte. Oh sí, estás embarazada.
Pero hay estas complicaciones, el embarazo es riesgoso, un montón de rugidos de león para asustarla. Obviamente, ¿verdad? El embarazo es, yo no sé qué es el embarazo, nunca lo he sentido. Pero ocasiona ciertas cosas en la madre. Pero Dios, a través de su fe, le ha dado victoria y le va a seguir dando victoria. Porque es su fe. Amén. Aleluya. ¿Aprendimos algo? Amén. Meditemos. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya.